¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Rumbo a la Constituyente, este espacio que hemos generado de manera gratuita para que los postulantes a la Constituyente del Distrito 26 puedan dar a conocer sus puntos de vista, sepamos quiénes son y podamos en alguna medida aportar a que la gente, el ciudadano, pueda votar de manera informada, que es lo que la gente ha reclamado en los últimos procesos, que no conocen los candidatos. Ya estamos en pantalla y tenemos aquí, en Chiloé, entiendo yo, a Patricia Sanzana Cárdenas, ¿no es cierto?, que postula por el Distrito 26, independiente, va patrocinada por Renovación Nacional y que ha tenido seguramente mucha actividad durante esta semana de campaña, ya conversaremos de aquello, pero nos gustaría saber, Patricia, para la gente que nos está viendo, que ya también contarte rápidamente que en este proceso de programa hemos alcanzado alrededor de 3.500 reproducciones de las entrevistas en general, lo que nos llama la atención que hay interés de ver cosas distintas, cosas nuevas en torno a lo que son las elecciones. Patricia, cuéntanos un poco. ¿Quién es Patricia Sanzana? Ahí por ahí vi un video en que tú decías Sanzana, Manzana, hay una relación, ¿no es cierto? Media juguetona del apellido, pero en rigor, madre, eh, educada en Chiloé, nacida en Chiloé, pero también con una vida estudiantil en Puerto Montt. Cuéntanos un poquito para que la gente sepa quién es Patricia Sanzana. Mira, fíjate que no nací en Chiloé, Ya. yo nací en Valdivia. Y Ah, para que veas que el tema de la salud no es un tema nuevo. En aquella época mi padre, que era piloto civil, pescaba el avioncito del Club Aéreo de Ancud y llevaba a su mujer a Valdivia, que era como el centro de salud más importante, yo diría que en la década de los sí. 60. Y partió 4 veces al avión con sus hijos, excepto mi hermana, la que me sigue, Mónica, no, perdón, Claudia, que llegó al aeródromo mi padre con mi madre, y llegó a verle un amigo que era médico, su gran amigo Danilo Bartolín, que curiosamente fue del GAP, del grupo de amigos personales de Allende, y estuvo Ya, con sí. él. Yo tengo harta historia vinculada a la política en mi familia desde siempre. O sea, la Y política bueno, no es, la política no es ajena a tu familia. no es ajena a mi familia, lo que Ya, pasa es que yo le hice el quite por mucho tiempo, ya, hasta que finalmente me lació, digo yo. ya. Y el tío Danilo Bartolín le hace un examen a mi madre y se da cuenta que si mi padre carreteaba por la pista, iba a nacer en el aire mi hermana Mónica, o sea, perdón, Claudia. Así que ella nació en Ancud. Y el resto nacíamos en Valdivia, y al par de semanas mi viejo volvía con mi madre a la isla. Probablemente en esa época tampoco habían especialistas, si había alguna situación de riesgo tampoco estaban los medios tecnológicos para enfrentarla. Entonces, claro, siempre nos ha tocado a la gente de regiones tener que movernos por la salud, por la educación, qué sé yo. Tenemos Y que ir a bueno, buscar las cosas. Tenemos que ir a buscar las cosas siempre. sí, sí, siempre, siempre, siempre. Me crié en Ancud, efectivamente, y en una partida en el colegio alemán, había un colegio alemán chiquitito en Ancud que se cierra, y la mayoría de mis compañeros se vienen a Osorno, que es donde estaba el colegio alemán, y Sí, mi padre me matricula en la escuela anexa de Ancud. Y se llamaba anexa porque era anexa a la escuela normal donde se formaban los los profesores profesores. normalistas. Por eso yo le tengo un cariño entrañable a los profesores normalistas. Bueno, mi padre era profesor normalista, pero además fueron los que me formaron en mi educación básica. Eso fue muy bonito. Y ahí tú tuviste un tránsito hacia Puerto Montt. ¿Cómo fue esa historia? Porque también te tocó, entiendo yo, interna, ¿o no? Sí, sí, pues yo estuve Ya, interna en la época en que los internados sí, existían aquí en todos los colegios. Y mi padre siempre preocupado, mira, mi viejo fue un tipo muy culto, con mucho amor por la lectura, y para él la educación era esencial. Y a él le pareció que sus hijos necesitaban una educación con una orientación cristiana, y nos mandó a mi hermana Claudia, la que yo te digo que casi nace en el avión, y yo sí, a internas a la Inmaculada Concepción, a Puerto Montt. Después, yo tengo somos 4 hermanos. Una vez que yo salí de cuarto medio de las monjas en Puerto Montt, mis 3 hermanos se fueron a estudiar a Valdivia, al colegio mm, inglés, con mi madre. Entonces, mis viejos estuvieron separados físicamente, porque mi mamá los acompañaba en Valdivia, él estaba generando los ingresos familiares en Ancud, pero siempre, fíjate, la educación nos movió. Y claro, yo estuve interna aquí en la calle Seminario, en Puerto Montt, y era súper matea, súper estudiosa, pero era desordenada, sí, desordenada del ah, terror. Entonces las monjas me amaban porque si había que hacer un discurso, la Patti Sanzana, si había que representar al colegio, la Patti Sanzana.
pero yo me aburría en el internado, así que yo me arrancaba mucho. Entonces Ese, tuve condicional porque ah, me sorprendieron en Peyuco, en la playa, ahí arrancaba. ese tiempo era de lunes a viernes, generalmente las internas se iban en la tarde, yo recuerdo, porque también Sí, algo de eso me sí. tocó vivir. Supongo que yo que habría alguna afinidad con el San Javier también ya en esa época, ¿o no? O sea, tremenda, pues, tremenda, todas Claro, las fiestas eran en el San Javier. ¿Te sí, acuerdas del local de la esquina ahí de la Reina, en Guillermo sí, po, Gallardo? Que correcto, era ahí en el como punto de reunión, el lugar sí, más taquillero, punto de encuentro. Me acuerdo también las primeras películas, las vi acá, en el Cine Rex. el Habían Rex. era entretenido, Puerto Montt en esa época era súper, súper lindo. Me acuerdo no existían, ponte tú, estas cadenas de farmacia, me acuerdo de la farmacia Droguet, creo que se llamaba, Sí, que Droguet, estaba en la Bailet, esquina. sí. Claro, claro. Sí, Oye, pero era, ya en ese periodo ya de adolescencia, a los internos siempre les complicaba porque si había fiesta el viernes, en la noche tenían que ver dónde quedarse el fin de semana. O si la fiesta era el sábado, ahí seguramente forjaste algunas amistades en torno a esa situación que se daba específicamente. Alguien te sí, invitaba a no, dormir, de tus tengo amigas compañeras. integrables, o sea, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp Ah, del curso de la Inmaculada Concepción, así que tengo un grupo grande, grande de amigas en Puerto Montt y nos juntamos cada tanto. Pero mi padre era muy estricto, él no me dejaba quedarme los viernes a ninguna ah, fiesta o carrete. Yo tenía que partir a Ancud y estar el fin de semana en la casa y volvía los domingos. Y yo creo que de ahí me queda que los domingos es un día que no familiar. me gusta. No me Ah, gusta porque era el día que tenía que venirme al internado. Entonces sí. era un día así como, quiero estar en la casa, era chica y tenía que venirme a un internado que era un edificio grande, de concreto, en que llegábamos las internas, ¿te fijas? Y bueno, había internas chiquititas, mucho más chicas que yo, y me acuerdo que había internas de Puerto Varas, que es algo que uno ahora no podría concebir, ¿verdad? Sí, De de Puerto todas maneras. Varas, de Frutillar, de Ensenada, que ahora uno dice, pero ¿cómo? Si estaban al lado, pero Sí. la mayoría padres agricultores. Sí, Sí, Huelmo, no fue Ilque, sí, Maullín, toda como una dices tú. experiencia ser interna. Yo diría que de ahí me queda en que no soy mañosa para las comidas. Yo como todo lo que me colocan por delante me lo como. Oye, Patricia, bueno, pasa ese tiempo y luego tú por esas cosas, o ya seguramente en tu formación escolar, tenías visto el tema de derecho o surgió como una alternativa. Porque no vamos a entrar en detalles de edad, yo sé que tú lo has confesado en las publicaciones. ¿57 años tienes tú? 27, sí. Ya, o sea, diste la prueba de actitud académica. Ahora ya estamos en en la Sí. transición, ha cambiado harta la nomenclatura, pero finalmente un poco lo mismo. ¿Cómo decides incursionar en el tema del derecho? ¿Dónde estudiaste? ¿Y cuál fue tu experiencia en ese sentido? Mira, la verdad es que yo era buena alumna, me sacaba el primer lugar y yo era muy Ah, competitiva, siempre estaba muy orientada a las buenas notas, entonces estaba media perdida. Yo pasé queriendo estudiar muchas carreras, quería estudiar medicina, quería estudiar periodismo, de hecho, y fíjate que lo que me decidió por derecho fue, yo no sé si tú acuerdas, la crisis de los 80 sí, en po, Chile fue sí, de muy todas maneras. catastrófica y eso afectó a mis padres tremendamente y me tocó ver el lado oscuro de las leyes. Me tocó ver abogados bastante inescrupulosos Ya. demandando a mi padre y yo lo vi pasarlo muy mal, muy mal, muy mal. Y de alguna manera muy subconsciente eso a mí me afectó mucho. Y sentí que yo quería estudiar leyes, pero como para ser no del lado oscuro, Ya. sino que del lado luminoso y poder aportar desde ahí porque me di cuenta que era una carrera humanista en la cual uno, si la enfocaba adecuadamente, podía hacer mucho por los demás. Y además, en esa época, la cobertura universitaria era muy pequeña, éramos 180, 200.000 universitarios. Entonces, yo siempre sentí que quería devolver a la sociedad, pero desde mi oficio, desde mi profesión. Nunca lo visualicé desde el mundo público Ya. o con una carrera política. No, nunca visualicé eso, la verdad. Pero sentí que desde lo privado, siendo una buena profesional y que te importara tu comunidad, uno podía devolver. Y de hecho yo me vine al poco tiempo de recibida, yo me vine de vuelta a la isla, a Chiloé. Incluso hice mi práctica en una isla más chiquitita, que es la isla Lemuy. Ah, Ahí hay una perfecto. comuna donde Sí. la ciudad donde está el alcalde es Puqueldón, y yo me iba una vez a la semana desde Ancú hasta Puqueldón, que también fue Pa- una experiencia increíble.
pero básicamente ahí ya me quedé en Chiloé, me quedé en el sur. Patricia, y damos un salto, porque lo queremos hacer también para poder abordar otras materias, donde te toca una responsabilidad no menor en una época de arrastre, con el tema educacional detrás, ¿no es cierto?, con todo lo que había pasado, y te toca la gran posibilidad de formar o instalar la Superintendencia de Educación en la región de los lagos, como decía, con todo este arrastre de presión que hubo, ¿no es cierto?, antes. ¿Cómo fue esto de instalar algo que no existía, que había que posicionarla, que había que armar equipos, que había que comenzar a trabajar con los sostenedores, con la gente, con los ciudadanos? ¿Cómo fue esa experiencia al principio y cómo fue al término en términos de la experiencia personal? Eh, muy marcadora, tan marcadora que a partir de esa instancia, hace ya más de 10, 12 años, decidí dedicarme solo a trabajar en educación. Fue tremendo, o sea, hay un antes y un después en mi vida profesional gracias a la Superintendencia de Educación. Y la superintendencia se instala dentro del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. O sea, el tema era la educación de calidad. Me acuerdo que fue la época de la Revolución Pingüina. Sí, pues, claro. Y la presidenta Bachelet saca esta ley con este sistema de aseguramiento que crea dos entidades. Una de esas era la superintendencia y la otra era la agencia de la calidad. Fíjate que yo mirando ahora a la distancia, creo que soy un poco crítica del rol de la superintendencia, creo que tendría que haberle puesto más acento, creo que todavía se puede hacer, en el acompañamiento a los establecimientos, y nos hicimos tal vez tristemente célebres por las sanciones y por las multas. Ya, más sancionadora. Claro, pero ahora es un rol importante porque se le entregan recursos a los establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado y por supuesto que esos recursos se tienen que gastar en lo que corresponde, en los niños. Y de hecho han existido procesos no solamente de la superintendencia, sino que de la Contraloría general, porque a veces los municipios han malgastado recursos de educación en otros fines, que no son los que estaban previstos por la ley. Entonces, claro, me tocó instalarla y ahí eso fue interesante porque cuando tú partes de cero, se tienen que instalar la unidad se llamaba de denuncias, ahora está más orientada a la conciliación y al respeto de los derechos de los estudiantes, la unidad de fiscalización, que es la que sale a revisar las cuentas y todos los requisitos de reconocimiento oficial de los establecimientos, y la unidad jurídica, que es donde se instalan los procesos administrativos, y un área administrativa, obviamente, para que la superintendencia funcione. Entonces yo me quería meter en todo. Entonces cuando había una capacitación del área de fiscalización, yo partía a Santiago, pedía autorización, me decían, pero si tú no tienes que hacer esto, le decía, pero es que yo quiero entender todo el proceso. Yo siempre quería entender todo el proceso. Y lo que pasó es que seguramente ahí, siempre digo, se alinearon los astros, y ahí me di cuenta que era algo que seguramente siempre estuvo en mi ADN, por esto de tener un padre que, si bien hizo muchas cosas en su vida, su formación era la de profesor normalista, y ahí me di cuenta que yo quería quedarme en esta área. Y cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet me piden la renuncia, yo decidí que quería seguir en esto. Y me fui a Santiago a ver cómo hacían estas consultorías o asesorías en distintas áreas. Me fui a la Fundación Chile, me acuerdo, y repasé hartos lugares hasta que armé una estructura y empecé a contactar a toda la gente que había conocido en los años que había estado en la superintendencia. Y así partí y me quedé y me encontré, porque yo dije, no, aquí el gran problema, la gran brecha está en la educación municipal, ahí quiero trabajar. Pero ahí me encontré con unas cerradas de puerta grande y me encontré con esta cosa de sesgo tan grande que hay en Chile, que si tú no eres de la misma orientación política, no te consideran. Aunque yo siempre, si yo quiero trabajar en educación, ¿qué tiene que ver esto? Y hubo un alcalde, siempre lo reconozco, hubo un alcalde que me dijo, Patricia, yo la vi trabajar en la superintendencia, venga a colaborarme en una escuela, la escuela Arturo Alessandri Palma en Frutillar. Y fue el alcalde Ramón Espinosa. Espinosa. Sí. Esa fue el Experiencia primer trabajo. privada, digamos. Sí. Sí, ahí partí.
Patricia, ahí yo he visto el comentario en tu, bueno, en tu Facebook fanpage, Patricia Sanzana, para que la gente lo vea, lo revise. Ahí justamente plantea en una de las tantas reuniones que has tenido esto de la educación en la Constitución, pero de calidad para todos. ¿Cómo podemos entenderlo eso como, como titular y qué desarrollo tiene? Mira, yo creo que en relación a la educación aplica también para la mayoría de los derechos sociales de tercera Ya, generación que se quieren instalar en la nueva constitución que se escriba. Lo digo en el sentido de que la constitución por sí sola no va a solucionar todas las demandas que nos han llevado al estado actual de cosas, ¿verdad? Y cuando uno habla de un derecho social en particular, lo que la Constitución, así lo visualizo yo, modestamente, quiere hacer es entregarle un mandato. Establece una idea, un principio general, que por supuesto es inmanente, ¿no es cierto? Es un camino a seguir que ilumina, por así decirlo, la labor del legislador. Le da un mandato en qué dirección tiene que trabajar al Poder Legislativo y le da un mandato, una orientación a cómo tienen que trabajar las políticas públicas, dónde tiene que enfocar los recursos del Estado a los gobiernos que se eligen cada 4 años. En esa línea de trabajo es una línea colaborativa de todos los estamentos del Estado. Entonces, en la educación lo que yo visualizo es que tiene que elevarse a rango constitucional no solamente el derecho a la educación, la libertad de iniciar un proyecto educativo, cosa que ya existe, la libertad, el derecho de los padres a elegir el proyecto educativo, sino que un mandato, instrucción de que la educación que se imparte en el Estado de Chile tiene que ser de calidad equivalente para todos sin distinción. Y yo lo digo sin distinción, es independiente del proyecto educativo que elijan los padres. El mandato tiene que ser que debe ser de calidad. Y esto se hace de muchas maneras. Y ya hay un camino empezado en algunas áreas, por ejemplo, la carrera de desarrollo profesional docente, que le reconoce, por fin le empieza a reconocer, digo yo, el estándar que deben tener los profesores en el país. En otras civilizaciones en el mundo, la carrera más valorada es la de profesor. Es el estatus, está allá arriba, se le mira con respeto, pero también estudian educación aquellos que están mejor calificados. Entonces, las mallas curriculares en las universidades también tienen que adaptarse a este nuevo desafío y el reconocimiento tiene que ir no solamente en la sociedad, tiene que ir en su remuneración en la medida que este individuo se va formando y se va capacitando para entregar mejor educación a sus estudiantes. Patricia, otro tema que ha sido abordado por todos los candidatos en general es el planteado, de hecho, hay que decirlo que la constituyente podríamos denominarla que va a ser regionalista en términos de que la mayoría representan a regiones, va a ser una cosa muy particular. Eh, ¿Cómo ves tú el tema este de la descentralización desde tu punto de vista llevado a la constituyente? ¿Crees que esa situación de que haya muchos regionalistas genera la posibilidad real de terminar con esta historia del cuento del lobo, que ya la descentralización ya viene, y resulta que han pasado más de 30, 40 años y estamos como en lo mismo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, nunca se había escrito una constitución desde la base. Eso ya es un hecho histórico, ¿verdad? Sí. Después lo podemos conversar también en paridad de género, también es otro hito, incluso no nacional, es un hito a nivel mundial. Van a estar los ojos puestos en esta asamblea, en esta convención constitucional. Y en cuanto a la regionalización, claro, también va a ser icónico que de los 155 convencionales, 108 sean de regiones. O sea, la región va a estar en mayoría para poner el acento o hacer este cambio que tanto, dices tú, se ha enarbolado por años, por distintos congresos y que no se ha traducido en poder real en el territorio. Y ahí, a diferencia de tal vez de otros convencionales o de políticos en general, a mí me gustaría poner el acento en el poder más local, en el que está más cerca de las necesidades de la gente. Y ese poder más local está a nivel de concejales y a nivel de alcaldes, o sea, en la municipalidad.
que es la ¿Qué que se haría ahí? despliega en el territorio, ¿verdad? Y da respuesta inmediata o trata de dar respuesta inmediata a los problemas de la gente. Y ahí surgen bastantes inquietudes a la vez, porque el poder local se ha ido jibarizando tanto, tanto, que yo me pregunto qué poder puede tener, por ejemplo, un alcalde de un municipio que tiene 1.500 habitantes, porque esa es la realidad en Chile. Sí. Tenemos municipios de 1.500 habitantes y tenemos municipios de 10.000 y de 200.000. Y tenemos zonas metropolitanas gigantes como Concepción y Talcahuano, por ejemplo, Valparaíso y Viña del Mar, y probablemente lo que puede ser también la zona metropolitana de Puerto Varas y Puerto Montt, que ya va a empezar a consolidarse con otras inversiones que le van a dar dando forma. Entonces yo creo que ahí hay que revisar el tamaño de los municipios, porque me parece que los recursos, no es que me parezca, lo sabemos, llegan de manera inequitativa a los diferentes municipios. Y yo creo que ahí también la ley de rentas municipales es ley, te fijas, no es Sí. constitución, pero en la medida que este principio se instale en la Constitución, tú nuevamente le das un mandato al legislador y me parece que la ley de rentas municipales va a tener que cambiar sustancialmente para generar esta equidad, no solamente territorial, sino que de recursos disponibles para enfrentar los problemas de la ciudadanía, de los hombres y mujeres. Patricia, en ese contexto, llevándote al plano ya del funcionamiento de la constituyente, aquí hemos hablado, son 9 meses con una prórroga de 3 meses, o sea, estamos hablando un año y un poquito más. Se debe trabajar rápido, se debe trabajar de manera, digamos, amplia, poder conciliar acuerdos, pero lo que señaló, por ejemplo, Gonzalo Lumen, lo tengo aquí anotado, que es clave que se logre un buen reglamento los primeros 15 días, porque ustedes tienen que tener un reglamento para poder funcionar. ¿Cómo ves Sí. todo esta, a ti que te tocó instalar una superintendencia, bueno, era la encargada, la jefa, pero aquí en este minuto igual tiene que instalar una forma de funcionar. ¿Cómo crees que puede darse ese ambiente? Ojalá todos esperamos como chilenos que se dé en un buen ambiente, pero hay que estar preparado para cualquier cosa, porque los primeros días son fundamentales. Muy difícil. Ya. Objetivamente es una tarea titánica, muy difícil, porque si bien esta es como una contradicción, lo que va a darle validez a la Constitución y al proceso constitucional es la diversidad de mundos que van a llegar representados por los constituyentes, ¿no es cierto? Eso a la vez es una desventaja, porque la mayoría de ellos probablemente no van a ser abogados, por lo tanto no saben del proceso constituyente propiamente tal, no estudiaron derecho constitucional, no conocen la mecánica de elaboración, la jerga legal que existe en términos de redacción. Entonces, el desafío va a ser grande. Hay algunos constituyentes que solo van peleando, quiero decir, en el buen sentido de la palabra, queriendo instalar un derecho social puntual, pero Específico, no son sí. expertos en otros temas. Entonces, claro, da muy buena prensa hablar de derechos sociales. Yo voy a enarbolar este derecho social porque es justo. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Pero, por ejemplo, convengamos que uno de los principales problemas es el régimen político. O sea, el Eso, régimen político tiene paralizado a este país por años en una disputa paralizante, vuelvo a repetir, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso significa que las soluciones no llegan cuando tienen que llegar oportunamente a todos los chilenos y chilenas. Entonces, comparto que el reglamento va a ser esencial, ponerse de acuerdo en las reglas del reglamento. Y muchos, cuando se refieren al reglamento, hablan únicamente del tema transparencia, publicidad del trabajo que se haga, streaming, distintas medidas en las que probablemente estamos todos de acuerdo, pero el reglamento se refiere a muchas otras cosas. Precisamente a lo que yo te decía, va a haber una comisión redactora, la unificación de criterios. Mira, piensa tú que la nueva constitución va a afectar a todo el sistema legislativo actualmente vigente. Y ese sistema legislativo se tiene que poner en sintonía con la nueva constitución, porque si no, se van a conculcar derechos de chilenos y eso no puede ocurrir. Entonces, el solo trabajo de armonizar el texto, porque probablemente se va a trabajar en distintas comisiones, es titánico, es mucho titánico. trabajo. Mucho trabajo y la gran tarea es darle sustento y validez y refrendar eso a través
del voto de la ciudadanía en el 2022, ¿verdad? Cuando se haga La salida el del plebiscito. el plebiscito de salida. Mira, te pongo por ejemplo la Constitución de Estados Unidos, que es de 1700 y tanto. Hay muchos detractores de la Constitución norteamericana, muchos. Sin embargo, está apoyada por todo el espectro, radicalmente, y lo que ha ido sufriendo son enmiendas. Eso es lo que ha ido sufriendo. No se ha ido eliminando una constitución y escribiendo otra. Es la misma desde el siglo XVIII, pero va teniendo enmiendas que En van función de los tiempos. actualizando y poniéndola en sintonía con la realidad y con el mundo de nuestro siglo, ¿verdad? De hecho, fíjate que me encontré, cuando me vine a sentar acá, despejé porque estaba ¿Ya? lleno de libros, y me encontré con este libro que me compré en Estados Unidos en un viaje que hice. Yo jamás habría imaginado que iba a estar en una campaña para instalar un proceso constituyente. En esa época, esto fue hace como unos 3 años, y me encuentro con este libro en una librería, se llama The Bill of Rights, que es el catálogo de derechos de Estados Unidos. Y lo escriben dos mujeres, Ellen Alderman y Caroline Kennedy, ¿no es cierto?, de la Sí. familia del expresidente Kennedy, y ellas aquí toman distintos derechos que están en la Constitución y ven cómo estos derechos fueron acogidos en distintos fallos de la Corte Suprema y beneficiaron a personas comunes y corrientes. Y me pareció tan interesante porque dije, pucha, ¿cómo se aterriza en un libro lo que está en la Constitución, una norma, y cómo eso se tradujo en justicia para una persona puntual? Y se tocan distintos derechos. Me lo he estado leyendo, lo leí hace varios años, probablemente ahora voy a repasarlo porque me pareció súper pertinente justamente en el proceso en el que me encuentro actualmente. Patricia, en estos recorridos que ha hecho tú por distintos lados, obviamente siempre con las precauciones sanitarias y todo lo demás, yo le he preguntado a los otros candidatos, cuando tú partiste en esto, uno siempre cuando parte algo tiene como una idea de proyecto, ah, quiero hacer esto, ¿no es cierto? Pero en el día a día, en el contacto con la gente, ¿ha cambiado mucho tu proyecto que tenías inicialmente hasta ahora con el contacto con la gente? Porque de repente uno va cambiando, si el ser humano en la medida que escucha y uno recibe y analiza, tú te dices en realidad esto va por acá y no como yo lo pensaba originalmente. ¿Esta ruta electoral, digamos, te ha cambiado un poquito en algunas cosas desde el comienzo? Ha habido cambios, sí, comparto que ha habido cambios importantes. Eh, Mira, nada pasa por casualidad en la vida, y yo te diría que en esta etapa me encuentro yo en este proceso. A mí me han pasado muchas cosas en mi vida personal, familiar, que hicieron que mi vida cambiara drásticamente en los últimos años. Y probablemente me prepararon de alguna manera, en lo personal, en mi esencia, para poder enfrentar un desafío como este. Me han confirmado varias cosas, esto de salida de terreno, como dices tú. Uno, que la manera que uno le cambia la vida a las personas, donde se equipara la cancha, siempre digo, donde la desigualdad se enfrenta de cara, es con la educación. O sea, refrendó mi compromiso con que la educación debe ser de calidad para todos los chilenos y chilenas. Lo refrendó. Refrendó este cambio radical que hice en mi profesión de abogada para dedicarme solo a colaborar con escuelas chiquititas, medianas, grandes. Lo hago en todo Chile, en distintas comunas, comunas más ricas, más pobres, más grandes, más pequeñas, más rurales, más urbanas. Pero sí hubo un cambio en mí en el sentido de que siento que cuando uno es de alguna manera una líder, una persona que tiene tribuna y que tiene voz, yo creo que voy a enfocar mi trabajo probablemente con una beta mucho más social de ahora en adelante. Y no tiene que ver con buscar un trabajo remunerado ni nada de eso. Creo que en esta etapa de la vida, con mis hijos ya grandes, puedo tener espacio para buscar una manera concreta, precisa, de colaborar para mejorar las grandes brechas que uno ve en el día a día, en los distintos, las distintas comunas, en los distintos territorios. Quiero buscar una manera formal de poner al servicio de la comunidad mi experiencia y mi experticia como abogada. Y esto es lo que estoy buscando ahora, la manera de darle forma. Creo que esa vocación la tenía,
pero no había encontrado la manera precisa de darle forma. Y yo creo que ahora le voy a dar forma independiente del resultado de esta campaña. Pasa que uno realmente en la vida igual trata de buscar dónde puedo aportar a la sociedad, a lo colectivo, un poco lo que nosotros Sí. humildemente hacemos acá con este espacio de conversación gratuito, es como aportar a la democracia, al cuidado, después de tanta violencia que hubo, estos diálogos son para eso, el humilde aporte que hacemos a la democracia, generar un espacio, y es un poco también lo que yo entiendo de tus palabras, porque además vi por ahí esos conversatorios de educación cívica con trabajadores, yo creo que fue algo que también te ha traído una retroalimentación positiva, novedoso, te felicito, buen punto, porque es una novedad dentro del desarrollo de las campañas en general que yo he visto, ¿eh? Esto de tratar de explicar a personas que están en el trabajo cotidiano muy duro, entonces me pareció interesante esa fórmula que tú estás ejecutando, me gustaría cómo se gatilló eso, saber. Mira, a raíz de estar tanto en terreno, tú te das cuenta que la gente sabe que el 11 de abril va a tener que votar básicamente por el alcalde y por los concejales. Y no tienen internalizado ni siquiera que va a haber un gobernador regional. Los constituyentes tal vez estamos más en vitrina porque nace a raíz del plebiscito del año pasado, pero tampoco saben muy bien qué va a ser un constituyente o qué implica el proceso, cuánto va a durar. Algunos creían que tenían que votar por un hombre y por una mujer en el proceso constituyente. Otros creían que uno iniciaba una carrera como constituyente y que después se iba a reelegir. Entonces, cuando saben que no, que este es un trabajo por 9 meses o por 12 meses en el más extenso de las posibilidades y que después la convención se disuelve, uno ya no sigue siendo constituyente y la gente se sorprende. Entonces, ahí me di cuenta y dije, ¿cómo explico masivamente? Entonces, cuando hacía estas explicaciones, como la que tú viste, yo dije, yo no voy a hablar que soy candidata, ni voy a pedir que voten por mí, voy a explicar el proceso constituyente. Y ahí pasó algo curioso, la gente me dijo, pero bueno, me dice, ¿y usted cómo podría colaborar? Y eso fue interesante porque dije, wow, yo no quiero hablar de mí, pero me preguntan y ahí yo les cuento en qué creo, cuáles son mis caballos de batalla, por así decirlo, y se genera una conversación muy interesante, pero yo nunca me paro frente a ellos diciendo yo soy candidata y quiero que voten por mí, sino que yo parto explicando el proceso electoral. Si me preguntan, lo digo, pero no voy a hacer campaña por Patricia Sanzana, sino que voy a hacer campaña por el proceso electoral que se viene, por explicarlo en simple también. Ahí no soy muy docente, te fijas, sino que trato de explicarlo en palabras muy, muy sencillas. Bueno, Patricia, hemos conversado de todo un poco. Yo, en realidad, la idea de este espacio es poder conocer a los candidatos, saber lo que piensan en torno a lo que viene, su experiencia. Como dices tú, este proceso tiene fecha de inicio, fecha de término y una gran responsabilidad sobre los hombros de quienes salgan elegidos. Así que, junto con agradecerte tu disposición, nos estaremos encontrando seguramente en algún otro minuto. Así que unas palabras de despedida antes que cerremos esta conversación que hemos tenido hoy día. Bueno, gracias nuevamente, te lo he repetido muchas veces por estos espacios que son tan importantes, porque finalmente nos vamos a enfrentar el 10 de abril, en lo que a mí, el 11 de abril, en lo que a mí respecta, a escribir una constitución que tiene que ser la que rija para el futuro transgeneracional. Hemos tenido 10 constituciones en nuestro país que dan cuenta de una tradición constitucionalista y democrática. Y tenemos que refrendar esa vocación con la constitución que vamos a escribir a partir de este año, los 155 convencionales. Y digo vamos, porque espero estar entre esos 155 y representar a hombres y mujeres del sur de Chile que están bastante, con poca a veces fe y esperanza, porque han escuchado muchas veces que se va a venir un cambio potente, pero yo creo que esta es una constitución de cambio, con un sello social muy potente y con una mirada de esperanza hacia el futuro. Y esa es la mirada que yo quiero tener. Así que gracias nuevamente por este espacio y espero que sigamos encontrándonos en el futuro. Ya, Patricia, que estés muy bien, nos encontramos. Chao. Chao, chao.